a llenar ustedes cierta información y la presentación. Bueno, ya perdimos mucho tiempo, creo yo. Vamos a empezar con el fertirriego. A ver, ¿quién me puede decir qué entiende por fertirriego? Correcto, ¿verdad? Principalmente lo hacemos por aspersión, perdón, por goteo. Por aspersión también se puede hacer, pero no es lo más recomendable, ¿verdad? Porque sí se desperdicia más. Y entonces vamos desde inventó el riego por goteo. Y entonces ahí se aprovecha un principio físico para hacer eso. Compartir ahorita. Bueno, entonces, este es un sistema de fertirriego, un esquema general de fertirriego. Entonces, básicamente, como decía el compañero, lo que hacemos es aprovechar el sistema de riego para fertilizar, ¿verdad? Eso lo que ha traído es grandes ventajas. La primera es un ahorro enorme en mano de obra. Y la segunda es un incremento significativo del rendimiento de los cultivos, del aprovechamiento de los fertilizantes. En teoría también eso conlleva menos contaminación. Es decir, a, aprovechamos mejor el fertilizante que aplicamos. En los métodos manuales u otros métodos, generalmente se desperdicia más fertilizante. Entonces, miren, el esquema es así, ¿verdad? Tenemos aquí, digamos, una bomba de agua para extraer el agua de un río o de un pozo. Esto puede funcionar también por gravedad, es decir, si la toma de agua está arriba del nivel, digamos, lo traemos de un cerro o de una montaña, ¿verdad? O tenemos un tanque elevado, entonces ya no necesitaríamos la bomba. Pero hagamos de cuentas que hay necesidad de extraer el agua de un pozo, ¿verdad? O de una toma de agua en la escuela, por ejemplo, hay una toma de agua ahí cerca del área que le llamamos de consulados. Entonces, a través de una tubería se pasa por un filtro, el agua pasa por un filtro de arena para quitarle algunas impurezas y basura, etcétera, ¿verdad? Entonces, buscando evitar, no tanto limpiar el agua como hacerla inocua, sino quitarle ciertos sólidos o ciertos componentes que podrían taponar los goteros o las tuberías de riego. Entonces, pasa por un sistema de una tubería. Existen unos manómetros mediante los cuales vamos a medir la presión que hay dentro de la tubería, ¿verdad? Entonces, estas son unas válvulas como relojes que hay en las tuberías, le llamamos manómetro. Luego, a lo largo de esta tubería, en algún momento, hay una estructura como esta. Ahorita les voy a presentar algunas imágenes. Hay una estructura como esta, en la cual hay un tanque donde mezclamos los abonos. Aquí usamos fertilizantes que son solubles en agua. Eso se ha desarrollado también para poderlo aplicar. Anteriormente, los fertilizantes principalmente eran granulados, no necesariamente solubles en agua, y se aplicaban así en forma granulada. Ahora la idea es que ese fertilizante se disuelva en agua, ¿verdad? Hacemos una mezcla de fertilizantes, o los podemos aplicar uno cada uno, por separado. Entonces, esta mezcla que se forma en este tanque, lo tenemos que introducir a esta tubería, ¿ya? Entonces, tenemos una sección de tubos que pasan por este recipiente y luego se introduce. Entonces, aquí, esta mezcla que está aquí en este contenedor, digamos, de solución nutritiva, se va a incorporar a la tubería de riego. Y luego pasa por un filtro donde se limpia, por si esta agua también tenía algunas impurezas,
La idea es que solo pase agua y fertilizante. Y entonces ya se va a la tubería y de ahí va a los campos de riego, ¿verdad? O los campos de cultivo a través del riego. En síntesis, eso es un sistema de fertirriego, ¿verdad? Y en invernaderos es lo que más se usa. Que ahorra, como les digo, mucho en mano de obra y digamos, la gente se puede usar más bien para otras labores como el manejo de tejido, que eso absorbe un montón de mano de obra. Entonces, para un agricultor ahorrarse esa mano de obra es importante, ¿verdad? Mejor usar la mano de obra que esté disponible en otras tareas que sí requieren más dedicación por parte de un ser humano, como es el manejo de tejido. Ahí se quiere mucha atención, no cortar los brotes, cortar los chupones que sean necesarios, ¿verdad? Y todo lo que hablamos anteriormente, las hojas bajeras, etcétera. Necesita gente para la cosecha. Entonces, a través de este sistema se puede fertirrigar grandes cantidades de área en poco tiempo y con costos mínimos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. También una parte del sistema es, puede haber un tablero eléctrico. Es decir, cuando esto se puede automatizar incluso, ¿ya? Hay unas máquinas que le llamamos Priva. Esa es la marca de la máquina. Esta máquina lo que hace es dosificar y aplicar el fertilizante en el momento que uno lo programe. Entonces uno puede programar la fertilización en un momento que uno quiera. Por ejemplo, uno puede fertilizar por la tarde, ya que se fue la gente de trabajar, digamos, a las 4 de la tarde, se deja programado y el sistema lo hace automáticamente, ¿verdad? Pero no necesariamente. Uno lo puede hacer en forma artesanal, sin necesidad de electricidad también aquí. Esto, para no hacerlo en forma automatizada, pues es con áreas más pequeñas. Pero ustedes en el futuro podrían implementar un sistema de fertirriego en algún terreno que tengan o donde lleguen a trabajar, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me interrumpen, jóvenes, ¿verdad? Me hacen la pregunta y con mucho gusto vamos tratando de resolver las dudas. Bueno, ya viéndolo en imágenes, en foto, es esto, miren muchachos. Tenemos estos tanques de mezcla nutritiva. Por lo menos necesitamos 2 tanques, porque hay unos fertilizantes que no se deben mezclar entre sí. Entonces se deben aplicar por separado. En este caso, pues la imagen no sé si tienen todos los fertilizantes por separado o tienen 2 para un campo y otros 2 para otro campo, por ejemplo, ¿verdad? Porque depende del área que es grande. Esta máquina que ven aquí es lo que les digo que es un ejemplo de una priva. Realmente la máquina, nosotros aquí en Guatemala tenemos la costumbre de ponerle el nombre de la primer marca que llega, ¿va? Entonces ya le decimos la priva, el Fab o el Agril, el Agribón. Pero esta es una marca de una máquina dosificadora y automatizada para aplicar fertirriego. Entonces, aquí viene la tubería, aquí abajo, ¿verdad? La tubería de riego, hasta abajo, digamos aquí. Y aquí están las conexiones para introducir el agua del tanque al sistema de riego. Entonces, cada tanque tiene su toma, ¿verdad? Y sus llaves de paso para poder introducir esa agua al riego, ¿sí? Entonces, sin embargo, no es así de fácil, no es nada más de abrir una llave y ya se va a ir una nutritiva a través del sistema. Para eso se utiliza un principio físico. Yo creo que ahorita se quedó inestable mi señal. No sé si me escucharon bien o se cortó mucho. O podría repetir algo. Entonces se usa un sistema, un principio físico, ¿verdad? Que permite hacer las cosas incluso con un ahorro de energía alto. Es decir, no necesitamos gastar mucho en energía eléctrica. Se puede hacer sin nada de energía, más bien. ¿Han escuchado ustedes algo sobre eso? ¿Alguien que haya escuchado? ¿Cuál es el principio físico que se usa para introducir una solución nutritiva a la tubería de riego? Bueno,
Si no, pues ahorita se los voy a decir en un momento. Bueno, ¿de qué se trata el fertirriego? Justamente de aprovechar el flujo de agua para fertilizar los cultivos. Lo que hacemos es transportar los elementos nutritivos hacia los alrededores de las raíces. Eso produce una gran eficiencia en la aplicación, ¿verdad? Digamos, a cada planta le llega la cantidad de nutrientes que necesita y a través de esto estamos entrando en lo que ahora le llaman la agricultura de precisión. Es decir, o proporcionarle en forma precisa lo que el cultivo necesita. En teoría, ni más ni menos, aunque siempre va un poquito de más, ¿verdad? No somos perfectos, el sistema no es perfecto, pero genera un gran ahorro en nutrientes. Ya no tenemos que aplicar tanto. A veces la gente dice, usted le está echando muy poquito. No es exactamente eso. Lo que sucede es que ahora el fertilizante que uno aplica lo aprovecha mejor la planta, porque va a los alrededores de las raíces más directamente. Antes la aplicación al suelo, pues llevaba más tiempo en que se disolviera, se liberaran los cationes. Ustedes ya llevaron el curso de nutrición, ¿verdad? ¿O lo están llevando ahorita? Lo estamos llevando. Estamos llevando. Ah, bueno, entonces esto les va a complementar un poco ahí. ¿Y ya no han visto nada de esto, de fertirriego ahí? ¿No les han platicado nada de esto? Todavía no. ¿Y ya están calculando milimoles, cosas así? Tampoco. ¿O sí ya platicaron algo de cálculo de milimoles? O en química, ¿no vieron eso? ¿No se recuerdan? Donde creo que lo vimos fue en edafología. En edafología. Ah, bueno, ya vieron, ya tienen una idea. Va, muy bien. Entonces, esto es lo que buscamos con el fertirriego, jóvenes, ¿verdad? Es un sistema que se ha vuelto muy eficiente. Tenemos los tanques de solución nutritiva. Esta presentación se la voy a trasladar en un momento. Tenemos la priva, que es la dosificadora eléctrica, ¿verdad? Y automatizada. Nosotros podemos programar para que un cultivo, un área se fertirriegue en la madrugada o en la noche o a mediodía, depende, como uno quiera, ¿no? Depende de la necesidad grande sean los campos. Entonces, y es que esta máquina es relativamente cara, puede costar unos $500,000, creo yo, más o menos anda el costo. Entonces, para tener una de estas máquinas, pues uno tiene que estar sembrando cultivo altamente rentable, hortalizas de exportación, y en áreas suficientemente grandes, ¿verdad? Para que esto se pague. En la escuela hay un proyecto para instalar unos invernaderos de alta tecnología. Primero Dios, lo vamos a ver tal vez entre un par de años. Y entonces, pues tienen que comprar una priva y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene el fertirriego? El fertirriego tiene las siguientes ventajas. Primero, hay una mayor eficiencia en la aplicación. Tal vez esa es la mayor ventaja. Y desde el punto de vista agronómica, la mejor. Desde el punto de vista económico, es el segundo. Se ahorran costos de fertilizantes y de mano de obra. Es decir, el fertilizante se aprovecha mejor, por lo tanto desperdiciamos menos. Eso conlleva una ventaja también para el medio ambiente. Hay una mejor asimilación y actúa con mayor rapidez, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista agronómico también. El fertilizante se puede asimilar mejor y actúa más rápido. Es decir, podemos recuperar una plantación, aunque eso no deberíamos de llegar a eso, ¿verdad? Si uno planifica bien, pues debería tener sus plantaciones bien nutridas en todo momento. El fertilizante se distribuye mejor en el área radicular, es decir, todas o más cantidad de raíces absorbentes van a estar cumpliendo su función. Mientras que en el otro tipo de fertilización, pues algunas le llega, otras no, o no tanto, ¿verdad? Entonces aquí, por eso es que actúa más rápido, ¿verdad? Con mayor rapidez, porque todas las raicillas están absorbiendo los cationes, los fertilizantes. También hay más flexibilidad en la aplicación, lo que les decía, ¿no? Se adecua a las necesidades del cultivo o a las necesidades de la empresa. Si quieren fertilizar por la noche, por la tarde, madrugada o tempranito, ¿verdad? Entonces, también eso
es una ventaja. Y se incrementa el rendimiento, por supuesto. Si hay una mejor asimilación y actúa con mayor rapidez el fertilizante, se vuelve una eficiencia de aplicación más grande. Esto va a repercutir en que tengamos una mayor producción, un mejor rendimiento y una mejor calidad también, ¿verdad? Esas serían las ventajas del fertirriego. Pero también hay desventajas, ¿verdad? No todo es ganancia. Siempre hay, como en toda la vida, ¿verdad? Siempre hay ventajas y desventajas, pros y contras. ¿Qué desventajas tenemos? Pues que la sal es disuelta, todos los fertilizantes son sales, vienen como sales, una sal. Entonces la sal es altamente corrosiva, principalmente de metales. Y si está ya disuelta, aún más, ¿verdad? Es más corrosiva. Tiene un mayor costo inicial para comprar equipo e instalarlo, como les decía, $500,000 para comprar una priva y los tanques, etcétera. Pero se puede hacer sin tanto gasto. Y esto lo vamos a ver en un ratito. Ya se pueden hacer las cosas con una forma mucho más sencilla y siempre es bastante eficiente. No tanto como hacerlo con un equipo automatizado y digitalizado, pero mejoramos con respecto a la aplicación manual. Otra desventaja es que el sistema de riego debe ser bien uniforme. Esto a veces lo que obliga es a estar cambiando los goteros o los tramos de manguera en forma más rápida. Digamos, la vida útil, digamos, puede ser menor. Entonces eso significa un poco más de gasto, ¿verdad? Lo que se ahorra en mano de obra de pronto no todo, por supuesto, ¿verdad? Digamos, parte de lo que se ahorra hay que gastarlo en ir renovando el sistema de riego. Hay taponeo de goteros, porque eso puede disminuir la vida útil del sistema. Si no va bien filtrada la solución, si no va bien filtrada el agua, entonces eso va a generar problemas en los ¿cómo se llama? En los goteros, se van a tapar y entonces deja de ser eficiente el sistema. De pronto algunas plantas no les llega suficiente agua y ¿cómo se llama? Y nutrientes y por lo tanto entonces se van a quedar con menos producción, ¿verdad? Pero en general, las ventajas superan en gran cantidad a las desventajas. Es decir, tenemos muchas más, son mejores las ventajas que las desventajas. Entonces, vale la pena hacer una inversión de esto. Como les digo, se puede hacer en forma artesanal, le podríamos decir, ¿verdad? Con tubería PVC, se compra la manguera esta de goteo, la cinta de goteo, y hacemos nuestra aplicación. Vamos a hacer con una cubeta al recipiente, no un tanque tan caro. En fin, hay muchas oportunidades de hacerlo. Los fertilizantes comunes en fertirriego, ¿verdad? Todos generalmente vienen en forma de granulados o polvos, ¿sí? Anteriormente la mayoría venían granulados, pero por ejemplo la urea viene granulada, la podemos disolver, se disuelve perfectamente en agua. Pero ahora la mayoría vienen así. ¿Qué fertilizantes son los que usamos? Nitrato de calcio, es uno de los que aplicamos a través del fertirriego. El nitrato de sodio, ¿verdad? NaNO3. Sulfato de amonio, NH4, 2SO4. La urea, ácido fosfórico y fosfato diamónico. Estos son los principales fertilizantes que utilizamos. Y aparte están los fertilizantes menores o que le llaman, comúnmente les hemos llamado fertilizantes foliares, ¿verdad? Aunque foliarmente se puede aplicar también calcio, nitrógeno, sodio y otros. Pero los elementos menores muchas veces sí vienen en presentación líquida. Entonces igual, ¿verdad? Los disolvemos en el agua. Estos son los fertilizantes más comunes en fertirriego. Primero Dios, el otro año ustedes van a tener la oportunidad de ir al campo y hacer estas aplicaciones y ver los fertilizantes, ¿verdad? Y aplicarlos. Bueno, recomendaciones. Esto sí quiero que pongan mucha atención. Apúntenlo. Ustedes van a tener esto en sus computadoras, como la presentación, pero pónganle un asterisco importante a esto, ¿verdad? Recomendaciones o precauciones con estos fertilizantes. La primera es nunca
nunca, ahí sí que, pero nunca mezclen nitrato de calcio con compuestos que tengan sulfatos, fosfatos o fósforo, ¿sí? Es decir, nunca vamos a mezclar el nitrato de calcio con ácido fosfórico, con azufre, ¿ya? ¿Y qué más? Básicamente es fosfatos en cualquier forma, fósforo en cualquier forma, en forma de fosfatos o fósforo, ni los que tengan azufre. Esto nunca se debe mezclar con calcio. ¿Por qué? Porque reaccionan y se precipita, es decir, se va al fondo del recipiente y se solidifica y eso va a taponar los goteros, pero lo peor es que ya ninguno de los nutrientes queda disponible para la planta, ni el calcio, ni el azufre, ni el fósforo, ¿ya? Entonces, ni el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, esto nunca se debe hacer. Por eso se hacen en dos recipientes o se hacen en diferentes momentos, las mezclas que sí se pueden hacer. Ya les voy a mostrar cuáles se pueden hacer. Entonces, lo que hacen algunos lugares es no hacer mezclas, ¿verdad? Todo lo aplican diferente. Y sí, tener cuidado de que en ningún momento se mezcle calcio con sulfato ni fósforos, ni siquiera en la tubería. Es decir, primero se aplica el calcio y luego los sulfatos y fosfatos o al revés, ¿verdad? Y en recipiente diferente. Esto es si yo les hiciera examen, esto sería pregunta de examen, ¿no, mucha? Otra recomendación o precaución, el nitrato de sodio es peligroso por ser altamente explosivo al combinarse con ciertas sustancias orgánicas. ¿Se recuerdan ustedes el año pasado cuando explotó el puerto de Beirut, en Líbano? Eso fue por eso. Tenían acumulado cierta cantidad de fertilizantes a base de nitrato de sodio. Llegó un barco ahí que venía de Ucrania y saber qué marufia traía, ¿verdad? Total que les decomisaron el fertilizante porque el barco no iba en ley, algo así. Y decomisaron ese fertilizante. Lo descargaron del barco y lo dejaron almacenado ahí en el puerto, en unas bodegas. Y ahí pasó varios años. La situación que esto fue reaccionando poco a poco, ¿verdad? Con algunas sustancias, con el aire, con algo más. Y en el momento que ellos quisieron, alguien les dijo, miren mucha, eso va a explotar o tiene este riesgo. Y en el momento que ellos quisieron moverlo para evitar ese problema, explotó. Y ahí fue esa gran que circuló por las redes, ahí por WhatsApp y todo, cómo explotó esa cosa y cómo dejó el puerto ahí. Entonces, es por esto, miren, eso se usa para fabricar explosivos. En algunos países, quien está comprando esto lo vigila, ¿va? La CIA o el FBI o las oficinas de inteligencia, para ver si no lo quieren para actos de terrorismo. Entonces, esto es muy peligroso, se debe almacenar, idealmente usarlo rápidamente cuando uno lo compra y almacenarlo en un lugar donde esté bastante ventilado, ¿verdad? Donde corra menos riesgo de explosión. El nitrato de sodio también es tóxico para el ser humano y para para animales domésticos, hay que tener cuidado. Y el sulfato de amonio, el problema que tiene es que provoca acidez en el suelo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con usar sulfato de amonio. Este es muy bueno. El sulfato de amonio, cuando uno tiene un problema de una planta que está muy, muy clorótica, es decir, con deficiencia de nitrógeno. Si uno le aplica esto, reacciona rápido. Es altamente asimilable. Pero genera acidez en el suelo, entonces no hay que usarlo demasiado, ¿verdad? Hay que ir combinando con otras fuentes de nitrógeno, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Por mi parte, no, ingeniero. De mi Oye, parte, no. igual, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahí les encargo eso, por favor, tómenlo bien en cuenta y que se les quede. Nunca, nunca calcio con fósforo ni azufre, ¿verdad? Bueno, ¿qué mezclas sí se pueden hacer? Podemos mezclar urea con el calcio y otros tipos de nitratos. Y el sulfato y los fosfatos siempre en otro recipiente, por aparte, ¿verdad? Entonces, como estaba la imagen del inicio, estos, ¿verdad? Estos dos podrían ser
digamos, uno de urea y calcio para aplicarlo a un campo, y este podría tener el sulfato y el fosfato, y estos dos podrían ser para otro campo. O bien, podrían tener la empresa ahí sí que a su gusto, uno para cada componente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. Si yo voy y, bueno, la otra es no hacerlo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque de nada serviría que yo lo separe aquí y luego lo junte en la tubería de riego. Ahí tendríamos un gran problema. Entonces aplicamos el sulfato, los fosfatos primero, ¿verdad? Unos 15, 20 minutos después ya podemos aplicar esto. O al revés, ¿verdad? Cualquiera de los dos primero. Pero dando cierto tiempo para que esa solución nutritiva sea desplazada a través del sistema de riego y llegue a las raíces de las plantas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Y ahora les voy a explicar cómo funciona, cómo hacemos para que esta solución ingrese aquí, a la tubería. No es nada más de abrirle un agujero y ya, ¿verdad? Aunque sí, solo eso hacemos, ¿verdad? Pero es en base a un principio físico. Y este es el principio del Venturi. ¿No habían escuchado hablar de eso? Por mi parte, no. No. Pongan atención entonces. El Venturi. El Venturi es un principio físico que lo descubrió un italiano, un tocayo, Giovanni Venturi. Y entonces en honor a él se le quedó su apellido, ¿verdad? Este es un principio físico. Miren pues, cuando va un flujo de un líquido, digamos en este caso agua, o una solución, ¿verdad? Agua más algo más. Y hay una estrechez en la tubería, o en una manguera, se produce un efecto que le llamamos el efecto Venturi, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Que si el diámetro de esa tubería se hace menor, el mismo caudal o la misma cantidad de agua tiene que pasar, ¿ya? La misma cantidad de agua que está aquí tiene que pasar por aquí. Si aquí está pasando 1 litro por segundo, aquí también tiene que pasar 1 litro. Lo único que aquí se acelera. Aquí se produce un efecto de aumento de la velocidad del líquido para poder pasar la misma cantidad por ahí. Entonces aumenta la velocidad. Y a la vez, si uno abre un agujero en esta parte estrecha de la tubería, se produce un efecto de succión, ya sea de gas o líquido. Es decir, uno puede inyectar aquí, a través de este simple efecto de un principio físico, inyectar aquí gas o líquido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la tubería de riego que va aquí y en algún momento se estrecha, ¿ya? Se hace más estrecha. Ahí se le perfora y se le pone una manguera o otro tubo y ahí este tubo se conecta al recipiente donde está la solución nutritiva, ¿ya? Y entonces, cuando abrimos este Venturi, entonces se produce ese efecto de succión y a través de la manguera se succiona todo lo que esté en un recipiente aquí. Ese es el principio de Venturi. Entonces tenemos aquí de este lado, al lado izquierdo, un sistema de alta presión o mayor presión. Luego, el Venturi hace que se aumente la velocidad y a la salida tenemos una baja presión, ¿ya? Entonces, eso es lo que produce el efecto de succión. Esto es así, es un principio físico, por lo tanto, no tenemos que gastar en energía eléctrica para que esto suceda. Es como la gravedad, ¿va? Si yo tengo agua en un tanque elevado o en una montaña y logro acopiar agua ahí, y para que baje hacia las casas, hacia los terrenos, no necesito gastar en energía eléctrica, ¿va? Mientras que si lo tengo en un pozo y lo quiero llevar a un lugar más alto, ahí sí, tengo que gastar energía. Pero en ese caso, la gravedad es su trabajo. Aquí, lo que hace el trabajo es el efecto Venturi, ¿ya? Entonces, ustedes en el campo lo van a ver. Los invito, si tal vez esta semana no van a tener mucho tiempo, pero más adelante, entren a YouTube, a Google y pidan ahí, ¿verdad? Ejemplos de efecto Venturi en fertilización. Y les van a poder ustedes ver cómo funciona esto por medio de un video.
y más adelante lo van a realizar en la escuela. Bueno, el líquido entonces, solo para explicarlo, pasa por un tramo de tubería más estrecho, de menor diámetro. Y ahí eso hace que aumente la velocidad para que pueda pasar el mismo caudal, lo que les estaba explicando. ¿Va? Si aquí viene 1 litro, ese litro tiene que pasar forzosamente aquí también. Y entonces, para que eso pueda pasar, aumenta su velocidad. Se produce entonces un efecto de succión, el cual le llamamos el efecto Venturi. ¿Ya? En los lugares donde venden equipo y material para riego, venden ya las tuberías así como esta, digamos. Entonces, si ustedes ven aquí tiene un diámetro, ¿verdad? Aquí a la izquierda va la tubería y aquí se estrecha. Aquí ustedes ven que ya se reduce el diámetro. Entonces, aquí el agua está obligada a pasar más rápido. Ya viene con esta otra boquilla, ¿verdad? A la cual se le va a conectar una manguera, así como está aquí a la derecha. Y entonces ahí esta manguera la podemos meter a un recipiente y ahí se va a producir el efecto de succión para que el fertilizante o la solución nutritiva sea absorbida o succionada y que salga por este otro lado, ¿verdad? Cualquiera de los dos lados, no importa aquí, cualquiera de los dos lados es entrada y salida, ¿verdad? Depende cómo uno lo ponga, depende hacia dónde vaya el caudal de agua, ¿ya? Aquí está otro ejemplo, miren. Entonces, como les digo, estas secciones ya los venden, pero si uno no encuentra, uno lo puede hacer en forma manual. Simplemente compra o tiene una tubería de PVC, por ejemplo, puede tener una de 1,5 pulgadas y compra de 1 pulgada, ¿verdad? Y por medio de pegamento y codos puede hacer un Venturi. Entonces, esta tubería, por ejemplo, aquí podría ser de 1,5 pulgadas o 1 pulgada si quieren, y esta de aquí de menor diámetro, de 3/4 o de media, ya depende la cantidad de agua que uno necesite o que uno tenga disponible, ¿verdad? Entonces, viene aquí la tubería, viene el agua, perdón, aquí. Imaginémonos que aquí viene la tubería es más grande, ¿verdad? Viene el agua. Aquí, esta llave, ¿cómo está? ¿Abierta o cerrada? Ahí está abierta, ¿verdad? Cuando ustedes miren una llave de estas perpendicular, paralela, perdón, a la tubería, quiere decir que está abierta. Si está cerrada cuando está perpendicular. Entonces, viene el agua y está pasando por aquí. Como está abierta, aquí no se produce el efecto de sifón, ¿verdad? Sino que pasa directo. Si nosotros queremos que se produzca el efecto Venturi, cierro esta llave y obligo a pasar el agua por este tramo. Y como aquí está más estrecho, entonces se produce la succión, ¿ya? Y vuelve a salir aquí, ¿verdad? Y entonces ya incorporamos nuestra solución nutritiva al agua de riego. Y ahí ya tenemos el fertirriego, ¿verdad? Así de sencillo. Dígame. Ah, no te lo explicaron entonces, sí, pues. Entonces, qué bueno que ya lo viste y que tuviste esa experiencia y sí funciona, vamos. Sí funciona ahí todo el fertilizante, ¿verdad? Ok. Y más o menos, ¿cuánto se tardaron? Unos 15, 20 minutos, tal vez, en una cubeta de 5 galones. Pues, porque era pequeñita, ¿verdad? Correcto. Entonces, así es, jóvenes, como funciona el Venturi. Y uno lo puede fabricar, como les digo, en su casa. Incluso venden temporizadores. Uno puede poner un temporizador para que cada hora, por ejemplo, esté fertilizando. O en cierta hora del día se active, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el Venturi, la manguera. Y esta manguera también tiene su propia llave de paso, miren. Aquí está medio abierta, ¿verdad? O medio cerrada esta llave, ¿verdad? Entonces, y no importa que esto quede para arriba o para abajo. Idealmente lo dejamos así para abajo, ¿verdad? Pero el efecto de succión, la manguera pues aquí se doblaría y estaría succionando el agua de un tanque, ¿verdad? Incluso si el tanque está elevado, como en la primera imagen que vimos. Esta es otra situación, miren jóvenes. ¿Cómo están aquí las válvulas entonces? ¿Abiertas o cerradas?
Todas están cerradas, ¿verdad? ¿Ya ven? Están perpendicular a la dirección de la tubería, ¿verdad? Esa es la forma de ver. Cuando uno le diga, anda a cerrar la válvula, ¿va? Entonces es fácil ver cuál es la que está abierta y cuál es la que está cerrada. Entonces, miren, aquí viene el agua de riego, ¿verdad? Yo cierro esta válvula. Aquí todo está cerrado, entonces no pasa nada ahorita, ¿verdad? Yo cierro esta válvula. Ahora voy a obligar a que pase el agua de riego por aquí. Aquí está el Venturi. Abro esta llave y abro esta también. Y entonces el agua viene circulando aquí, sube, pasa por el Venturi. Aquí se produce el efecto de succión. Va a estar succionando toda esa solución nutritiva y luego pasa por aquí y regresa a la tubería de riego, ¿verdad? Ese es todo el efecto. ¿Ya ven? No se necesita electricidad, nada. Simplemente usar ese principio físico. Gracias al tocayo, ¿verdad? A Giovanni, al italiano. Entonces, así es como aplicamos el fertirriego. Algo sencillo. Todo lo que cuesta $500,000 es para que eso se haga en forma automatizada y ahí sí, bien precisa la cantidad de fertilizante que le aplicamos en cada momento. Aquí nos podemos equivocar, no es tan preciso, pero es más eficiente y más económico y más fácil, ¿verdad? Ya no hay que ir de plantita en plantita, dejándole ahí su tapita de fertilizante o su puñito, sino que nos lo hacemos a través del fertirriego. Lo único que hacer es calcular cuántas libras de cada fertilizante hay que aplicar. Bueno, este es el Venturi de la escuela, miren mucha. Este es solo para que los que no tuvieron la oportunidad el año pasado de hacer ¿cómo se llama? Los que están de receso sí tuvieron alguna oportunidad, ¿verdad? Entonces, ahí en el área de consulados está esta tubería. Aquí está la bomba. Succiona el agua y la manda hacia esta tubería. Pero si nosotros queremos que pase por el Venturi, entonces abrimos esta llave. Aquí está cerrada. No sé si la logran ver, una llavecita azul ahí. Pasa por el Venturi y aquí tenemos la manguera. Se conecta, se mete dentro de una cubeta. Esa está toda quebrada, no se usa para eso, sino que solamente por el filtro que está aquí. Por una cubeta o un tonel, la cantidad que uno quiera aplicar, ¿verdad? Entonces, ya solo mete esa manguera, abre las llaves y pasa a la tubería. Siempre hay un filtro, porque aquí podemos haber mezclado basura o impurezas. Entonces, en algún momento de la tubería hay un filtro. Entonces, el agua viene aquí por la solución, pasa aquí adentro hay un filtro de presión, se llena toda esta campana, digamos, y por presión pasa a través del filtro y vuelve a salir aquí. Aquí están los manómetros, ¿verdad? Por medio del cual miramos la presión de la tubería. Hay que tener cuidado con eso porque si hay mucha presión, podemos romper la tubería. Entonces ahí vemos que se mantenga entre cierta cantidad, ¿verdad? Este es el filtro, miren jóvenes. Si quito la campana y tengo ese filtro. Entonces, el agua está entre el filtro y la campana. A presión lo hacemos que pase y aquí adentro del filtro hay un tubo. Y ese tubo va conectado a la tubería, ¿ya? Entonces, cuando esto se desenrosca y se enrosca. Aquí, por ejemplo, aquí lo tenemos dentro de la cueta, donde lo habíamos quitado, ¿verdad? Aquí está. Y este es el trabajo que hacen. Miren, por eso es tan importante el filtro, ¿verdad? Miren, después de haber fertirrigado, queda bien sucio, ¿no? Entonces, esto aquí lo que vamos a hacer es sopletear de adentro hacia afuera para quitar toda esta basura, todas estas impurezas, y usarlo varias veces, ¿verdad? Hay un momento en que ya va a haber que tirarlo, que hay que cambiarlo porque por mucho que uno sopletee, es como el filtro de un motor de carro, filtro de aire de un motor de carro. Entonces, también necesita irse sopleteando de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, metemos el soplete aquí y vamos expulsando todo esto y lo volvemos a usar. Exactamente cuántas veces se puede usar, no sé ahorita. Eso lo voy a averiguar, cómo lo usan en la escuela. Yo creo que en la escuela lo usan un poquito más de lo indicado, para ahorrar un poco, ¿verdad? Entonces, y esto pues están ahí, estas válvulas están abiertas, ¿va?
Esto es lo que les decía, que se provoca pérdidas por acidez o salinidad de la fertilizante, si no está bien hecho o si tiene fugas, ¿verdad? Si tiene fugas de agua en la tubería, entonces se empieza a producir esto, el crecimiento de moho, líquenes, etcétera. Es una de las desventajas, ¿verdad? Y hay que estar monitoreando y revisando que la manguera esté correcta. Bueno, en cuanto a milimoles, esta tabla se las puse así como referencia nada más. Quizás lo van a abordar un poco más ahorita en el curso de fertilidad. Pero, por ejemplo, esta es una tabla de referencia. No quiere decir que exactamente esto sea, pero el tomate necesita 11 milimoles por litro de nitrato, ¿verdad? 7.5 milimoles de potasio, 5 milimoles de calcio, 1.5 de anión fosfato, 2 de magnesio y 2 de sulfato, de anión sulfato. Esto es lo que se necesita cuando hacemos aplicaciones de fertilizante por litro en forma de fertirriego. Ahí dependerá del análisis que se haga del suelo, cuánto fertilizante hay en el suelo, y así se hacen los ajustes. Para pepino, 13, si se dan cuenta, pepino es el que necesita más anión nitrato que los dos. El cultivo de tomate necesita más potasio. De hecho, el tomate se recomienda cuando hay deficiencia de vitamina K, ¿ya? Entonces, uno puede consumir tomate, es bueno. De calcio, pues los mismos, de la misma cantidad necesitan los 3 cultivos. El fosfato igual. En cuanto al magnesio, el pepino es el que requiere menos. Y en cuanto al sulfato, el anión sulfato, el tomate es el que necesita más. Algo muy importante. ¿Qué saben ustedes? A ver quién me dice qué saben del calcio. ¿Alguna característica especial del calcio? ¿Por qué es importante el calcio en las plantas? Sí, es correcto. El calcio es un componente importante de la pared celular, ¿verdad? La pared celular es exclusiva de los vegetales, no está en los animales. Para nosotros lo que necesitamos es calcio para los huesos, ¿verdad? Y dientes y otras funciones. Ahora, ¿pero qué tiene de especial el calcio desde el punto de vista fisiológico o agronómico a la hora de fertilizar? No sé si ya les mencionaron algo de eso. Se los digo porque esto es generalmente algo que se cometen errores en campo. ¿Alguien ha escuchado? ¿No les han mencionado esto en el curso de fertilidad? ¿O edafología? No, edafología tal vez no. Fisiología no han llevado ustedes, ¿verdad? No sé si en biología. Tal vez en biología. Bueno, entiendo que no les han dicho mayor cosa de esto. Entonces se los voy a decir yo. Miren pues, el calcio es un nutriente o es un elemento que es su translocación dentro de la planta es muy lenta, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos nitrógeno a la planta, el nitrógeno lo absorbe la raíz y lo trasloca en forma bastante rápida. Desde un par de, digamos, aplicamos el fertilizante, ya al día siguiente, 2 días, ya empezamos a ver los efectos, ¿verdad? Ya se empieza a ver más verde el cultivo, empieza a verse, a crecer, ¿ya? Pero el calcio no es así. Y el calcio es un componente muy importante en la fructificación. Entonces, por la pared celular. Entonces, un fruto, un tomate con deficiencia de calcio va a manifestarse. Y el nombre común de esa enfermedad que le decimos es una enfermedad por falta de calcio. Aquí en Guatemala le dicen culo negro, con el perdón de la mala palabra ahí, ¿verdad? Pero así le llaman. Se ve como que fuera una mancha de alternaria. ¿Se recuerdan que la alternaria les dije que eran círculos concéntricos, ¿verdad? Una mancha negra. Y se tiende a confundir con eso.
pero cabal, la base del tomate, ¿ya? La punta del tomate, digamos, el tomate está sujetado al pedúnculo, ¿verdad? Y de ahí la punta del tomate se achata y se ve una mancha negra ahí. Y entonces por eso se le llama culo negro. Esto es puramente falta de calcio. Es que alguien no le aplicó, se le olvidó aplicar calcio o lo aplicó muy tarde. El calcio se debe aplicar, si queremos ver los efectos, por lo menos un par de semanas antes. Es decir, cuando va a florear, empezamos a aplicar el calcio, ¿ya? Para que la planta lo vaya traslocando, que tenga tiempo suficiente para traslocarlo, ¿ya? Si ustedes en algún momento ven un problema así en tomate, en chile no se observa tanto en el fruto, lo que se ve ahí es más aborto de fruto, es decir, el fruto se cae o bien no crece mucho, ¿verdad? Igual que en pepino. Entonces, más bien aborta el fruto cuando hay deficiencia. Y entonces es que alguien, al encargado se le olvidó aplicar calcio o lo aplicó muy tarde, ¿verdad? Y eso genera pérdida. Nadie, ninguna ama de casa va a comprar un tomate así. Es rechazado inmediatamente. Entonces, cuidado con este fertilizante. Todo lo que es calcio se debe aplicar a su debido momento. Todos, ¿va? Todos, pero este tiene esa particularidad, que es bien lento. Bueno, ¿alguna duda, muchachos y chicas? Señoritas. ¿No? Este es el área de fertirriego de la escuela. Bueno, entonces, si no hay dudas, les presento ahora la tarea. Como les digo, en el caso de ustedes es dentro de 15 días, ¿verdad? Y entonces, pues pueden pasar su semana tranquilos estudiando para sus parciales y se preocupan de esto hasta después de los exámenes. Investigar los siguientes temas. Lo que sí les pido es que pongan atención a qué tema les toca, que no vayan a ir a presentar otra cosa. De todos modos, esto está en la presentación que se sube a Moodle. Y quien tenga dudas, ahí puede ir a ver qué es lo que les toca y investigar sobre eso. Bueno, el grupo A va a investigar sobre Metarrhizium anisopleae y Chrysoperla carnea. El grupo B, Boveria bassiana. Oigan que eso se pronuncia como O, Boveria, es del francés. Beauveria, Boveria bassiana. Y Orius insidiosus. El grupo C va a investigar sobre Bacillus thuringiensis y Neoceilus californicus. Aquí está además esa tilde, la vamos a quitar. En nombres científicos no se pone tilde. Y el grupo D va a investigar sobre Lecanicilium lecani y Phytoceilus persimilis. ¿Ya? Entonces, algunos son hongos benéficos, otros son insectos depredadores o parásitos, otros son bacterias benéficas también o ¿cómo se llama? Entomopatógenos, es decir, que enferman a los insectos o a los ácaros, y otros son ácaros, depredadores, ¿ya? Entonces, depende de lo que les haya tocado a cada uno. ¿Alguna duda? Sí, Marisabel, levantó la mano. Ingeniero, la información la vamos a volver a poner en la tablita que siempre usamos o ya es diferente. No, siempre le voy a dar le voy a subir ¿cómo se llama? La tabla de Excel, el formato Excel, y ustedes hacen su presentación, ¿verdad? Traten en la presentación de presentar varias imágenes, ¿verdad? Aunque sea una diapositiva que tenga 2 o 3 imágenes sobre el insecto, el hongo o la bacteria o el ácaro que les haya tocado, para que todos nos vayamos familiarizando con ellos, ¿verdad? Varios de esos los han usado en la escuela, no todos, ¿verdad? Algunos más que otros. Entonces yo les voy a comentar ahí ese día cuáles se usan más en la escuela o se han usado en más de una ocasión. La mayoría se han usado por lo menos una vez, ¿verdad? Pero de ahí se ha descontinuado su uso por costos o por que no tenemos las condiciones ideales, por alguna razón, ¿verdad? Entonces, eso sería, jóvenes. Y bueno, entonces, dudas. ¿Qué tal les pareció lo del fertirriego? Lo del Venturi. Interesante, ¿verdad?
Interesante. Ya se entiende. Sí, exacto. Entonces, los invito a que logren ver un video que dure unos 10 minutos. Ahí lo explican bastante bien. Hay algunos videos bien detallados donde le enseñan a uno cómo hacer un Venturi, ¿verdad? Así, como les digo, sin necesidad de la pieza esa especial. Esa la venden en los lugares donde venden cosas para riego. Pero si uno no tiene, lo puede hacer simplemente usando tubería más pequeña. Y hay acoples que venden también, ¿verdad? Para pasar de un diámetro mayor a uno, de un diámetro mayor a uno menor. Y comprar el pegamento, ¿verdad? Se puede. Y ustedes lo pueden hacer perfectamente en sus terrenos, ¿verdad? En algún momento. Compran cinta de riego por goteo, de un chorro, ¿verdad? Se conecta la manguera al chorro de la casa. En algún momento se le pone, eso sí, mejor si ese tramo donde va a ir el Venturi es de tubo sólido, ¿verdad? No, no así manguera, muy, muy flexible. Pero funciona también funciona, ¿verdad? Entonces, cuando tengan tiempo, vean un par de videos de esos y les va a orientar bastante. Voy a ver si les subo un link también de eso a la página. Bueno, entonces, si no hay dudas, ahí estamos, se pueden retirar y suerte, éxitos en sus exámenes. Nos vemos dentro de 15 días para la última Tarde, ingeniero. sesión. Es ingeniero, feliz Buenas tarde. tardes, ingeniero. Tarde, Tarde, ingeniero. ingeniero.